Durante estas semanas hemos compartido una serie de mensajes que han tenido como título Guarda tu corazón. Tiene que ver con esa palabra de Dios que dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Hablar del corazón no significa que vamos a dar una charla de cardiología, no. La Biblia, cuando habla del corazón, se refiere simbólicamente a nuestro mundo interior. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que vivimos en una sociedad donde lo único que exige de nosotros es nuestro mundo exterior. Cómo lucimos, cómo estamos, cómo nuestra apariencia, cómo es nuestra imagen. Y vivimos en una sociedad donde todo el mundo invierte un montón de dinero en su imagen. Cómo viste, cómo luce, en peluquería, en cirugías estéticas. Hay una obsesión por la imagen. Y Dios dice, la imagen no es importante. Lo que es importante es lo que está pasando en tu interior. Y Dios quiere que mires qué está pasando en tu interior, porque eso es lo que importa. Ahora, a lo largo de estas semanas, hemos hablado de diferentes cosas con respecto al corazón. En este fin de semana queremos hablar del viaje del corazón. Del peligroso viaje del corazón, alejándose de Dios. Nuestro corazón fue creado para ser morada de Dios. Nuestro corazón fue creado para vivir en intimidad con Dios. Y cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, toda nuestra vida, si nuestro corazón está bien, toda nuestra vida está en armonía y está en orden. El problema es cuando nuestro corazón comienza a apartarse a Dios y hace esos viajes. Esos viajes que sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo terminan. Que sabemos dónde empiezan, pero no sabemos dónde terminan. La Biblia habla de un hombre del cual vamos a hablar hoy. Un hombre que la Biblia lo alaba y lo describe como un gran hombre. En Hechos capítulo 13, versículo 22, dice acerca de este hombre, que era un hombre, dice Dios, conforme a mi corazón. Hablando del asunto del corazón, este hombre era un hombre que tenía la clase de corazón que Dios quiere. ¿Cuál es el nombre de esta persona? David. Cuando yo era chico me encantaban las historias de David en la Biblia. ¿Por qué? Porque yo me llamo David. Mi nombre es Fabián David Ruiz. Y en realidad yo siempre amaba más mi segundo nombre que el primero. El primer nombre ya sabe por qué me llamo así, ¿no? ¿Sabe por qué me llamo Fabián? Y por Néstor Fabián. Menos mal que no nací mujer, porque si no me llamaría Violeta Rivas. Aunque tenía que nacer en otra familia, me parece. Así que Fabián no siempre me gustó mucho, pero sí me encantaba David. Y sobre todo cuando leía las historias en la Biblia acerca de David. David era el hombre que venció a Goliat, el hombre que iba al frente de los ejércitos y nadie le podía ganar. Y además de todo eso, era un hombre que hacía música y hacía música maravillosa, un hombre con un corazón cercano al de Dios. Esa combinación exacta entre un hombre de acción y un hombre sensible, un hombre con arte. La combinación de todo lo que uno imagina, ¿no es cierto? Ahora, cuando comencé a leer en la Biblia toda la historia de David, de pronto cuando leí esas partes que a los niños no le cuentan en la historia dominical, la escuela dominical, me encontré con alguna parte de la vida de David que no fue tan brillante. Una parte de la vida de David que quizás no fue con un corazón según Dios, sino que se convirtió un episodio en la vida de David, en la cual David se convirtió en otra persona. Una persona que, de acuerdo a sus propias palabras en Salmo 36:1, sería como es el malvado, a quien el pecado le susurra en lo profundo del corazón y no tiene temor de Dios en absoluto. ¿Cuál de estas dos personas fue David? ¿Un hombre con un corazón según Dios? ¿O una persona malvada, cual el pecado le susurraba al oído sin ningún temor de Dios? ¿Cuál de estas dos personas fue David? Y para sorpresa de todos, ambas.
es que uno puede tener un corazón perfecto para Dios, pero un día, lejos de Dios, puede poner en marcha un viaje que no sabemos a dónde puede llevar, ni cuándo termina. Y David, aunque vivió la mayor parte de su vida intentando agradar a Dios, él comenzó este peligroso viaje que lo llevó a la peor etapa de su vida. Yo no sé cómo llegaste vos hoy aquí. Hoy vamos a hablar de tu viaje, de tu corazón. No sé si estás de ida, estás de vuelta, no sé cómo estás. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tu viaje, de tu corazón. La Biblia dice en Isaías capítulo 29, verso 13. Este pueblo, dice Dios, viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón, ¿qué dice ahí? Está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Y aquí el profeta Isaías nos da una gran advertencia. Uno puede venir aquí a la iglesia y cantar las canciones y con tus labios pronunciar todas las palabras. Uno puede venir aquí a hacer los movimientos, ponerse de pie cuando hay que ponerse de pie, sentarse cuando hay que sentarse. Uno puede seguir manteniendo la rutina, como dice aquí, normas humanas repetidas de memoria. Uno puede mantener la rutina de que todo en tu vida está bien. Seguís yendo al trabajo, marcás la tarjeta a la hora que corresponde y la marcás a la hora de salir. Vas a tu casa y le das un beso a tu esposa cuando llegás y abrazás a tus hijos y lucís como un buen esposo. Uno puede mantener toda la apariencia de que está todo bien cuando en realidad hace mucho tiempo que tu corazón ya no está aquí. Tu corazón ha emprendido un viaje. Un viaje que sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos venido a este fin de semana simplemente repitiendo de memoria lo que hacemos siempre? Mientras mantenemos una apariencia, cuando en realidad nuestro corazón ya ha emprendido un viaje peligroso. Dios quiere, si emprendiste un viaje peligroso, que lo detengas ya. Y si tu corazón ya se ha perdido en el viaje, que hoy al menos encuentres el camino de regreso al corazón del Padre. Querido Dios, yo te pido por todos los que estamos aquí y por todos los que van a escuchar este mensaje de una u otra forma. Y yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos ahora al viaje más peligroso, más temido, a explorar el lugar menos explorado, a explorar nuestro corazón y ver qué hay en él y dejar que vos lo sanes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo es esto de que uno pasa a ser un hombre con un corazón según Dios y se transforma en un adúltero, un asesino, una persona tomado por la maldad? Claro que no ocurre de un día para el otro. Es un proceso lento, pero un proceso que va haciendo su labor destructiva. David no pasó a ser de ese gran hombre de Dios a convertirse en la peor versión de sí mismo de un día para el otro. Fue un proceso que comenzó mucho antes. Todos conocemos la historia de David. Él fue un adúltero y fue un asesino. Pero quiero que entiendas, la historia de este viaje del corazón de David comenzó mucho antes que él cometa el pecado que cometió. Comenzó mucho tiempo antes en su corazón. Al menos nosotros al mirar el viaje del corazón humano alejándose de Dios vemos algunas etapas. Etapas que las vemos reflejadas claramente en la vida de David. La primera etapa de un corazón alejándose de Dios es la etapa de las licencias, la etapa de los permisos. La etapa en la cual una persona empieza a decir, bueno, no hay que tomarse todo tan al pie de la letra. No todo el mundo puede hacer todo bien. Cada uno sabrá en algunas cositas en las cuales se da permiso, se da licencia para no hacer lo que es correcto. Vuelvo a decir, todos creemos que David cayó en desgracia el día que cometió adulterio. Pero en realidad
Él cayó en desgracia mucho tiempo antes, cuando empezó a darse ciertas licencias. ¿Licencias de qué tipo? Licencias, en primer lugar, para un estilo de vida mundano. Un estilo de vida como el que todo el mundo vive, aquellas personas que no tienen a Dios. David había sido criado en un hogar creyente, en un hogar devoto. A él le habían enseñado la ley de Dios. Y la ley de Dios establecía claramente qué clase de rey, en todo caso, Dios quería para su pueblo. Y dentro de las normas que habían para los reyes de Israel, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 al 17, dice así: el rey no deberá acumular caballos para sí mismo, tampoco deberá casarse con muchas esposas, porque si no se le pervertirá el corazón. Además, no deberá enriquecerse con plata y oro. Mirá, tres cosas sencillas que la ley establecía para todo aquel que pretenda y quiera ser rey en su pueblo. Número 1, no acumular caballos, no acumular esposas y no acumular plata y oro. Ahora, deberíamos decir que básicamente en la mayor parte de todo esto, David cumplió al pie de la letra lo que acabamos de leer. Él tuvo oportunidad en cierta ocasión de quedarse con una cantidad de caballos, lo cual en aquel tiempo era como quedarte con una flota de transporte, una cosa así, de automóviles. Y él decidió resignar eso. En cierta oportunidad, David y su ejército conquistó un pueblo y tuvieron la oportunidad de quedarse con el botín del oro y la plata que estaba en el lugar. Pero David, recordando lo que decía en esta palabra, él decidió no hacerlo. Él decidió obedecer lo que Dios decía. Básicamente podríamos decir de David que David fue un hombre que en el 90% de su conducta, él seguía al pie de la letra todo lo que Dios decía. Casi en todo, excepto en una sola cosa: mujeres. Y él tuvo una esposa, pero una esposa no fue suficiente. Tuvo 2 esposas y 2 esposas no fueron suficientes. Y así comenzó a acumular esposas. La advertencia que acabamos de leer en la Torá, en la Biblia, decía: tampoco deberá casarse con muchas esposas, porque si no, ¿qué le podría llegar a pasar? Se le pervertirá el corazón. Una cosa, Dios, una sola cosita que no obedezca, no pasa nada. Quizás es el peligro de muchos de los que estamos aquí, que pretendemos la mayor parte del tiempo obedecer a Dios al pie de la letra en todo lo que nos pide. Intentamos ser honestos con el dinero, intentamos no decir malas palabras, intentamos ser fieles en nuestro matrimonio, intentamos dar nuestro diezmo, intentamos básicamente en todo lo que Dios dice, al pie de la letra, hacerlo todo bien, excepto una cosa. Y eso nos pone en una situación de falsa seguridad. La idea que, bueno, por una cosita que yo esté haciendo y que Dios no aprueba, no pasa nada. Esa sola cosita fue la que desencadenó la peor pesadilla en la vida de David. Licencia para un estilo de vida mundano, licencia para el ocio y la soledad. En 2 Samuel capítulo 11, vamos a comenzar a leer a partir de ahora, en el verso 1 nos dice lo siguiente: dice que llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año, David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. David era un hombre que cada vez que venía una situación de guerra, él nunca se escondía atrás, él siempre iba adelante, él siempre iba delante del ejército, como correspondía del rey. Pero esa vez se dio otra licencia. Bueno, no hace falta que yo vaya siempre. Esta vez me quedo en casa. Y aquí aparece un personaje siniestro, un amigo siniestro de David. Su nombre se llamaba Joab. Quiero que entiendan lo siguiente: todos nosotros a nuestro alrededor tenemos amigos siniestros como Joab. Son esa clase de amigos que cuando nuestro corazón se pierde, en vez de confrontarnos, lo que hacen es apañarnos, encubrirnos. Yo te hago pata, yo te aguanto.
Joab podría haberle dicho a David, David, quédate acá, tranquilo, descansá, gozá de los placeres que significa ser rey. Total, una vez que no vengas a la batalla, yo me ocupo, yo te hago el aguante, quédate, David. En esta historia vas a ver que una de las cosas que más influyen en un corazón extraviado son a qué amigos escuchás y a qué amigos deberías estar escuchando. El asunto es que como rey él debería saber que tenía que estar en la guerra, pero él se dio licencia para decir, me tomo un año de descanso, este año no salgo. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente, todos los que estamos aquí, la mayor parte, sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que estamos en guerra. Este mundo en el cual yo y vos vivimos no es un patio de juegos. Este mundo en el cual nosotros vivimos está en guerra. No una guerra contra seres humanos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, las cuales operan en las regiones celestes, dice Efesios capítulo 6. Estamos en guerra y el lugar que debe ocupar cada hijo de Dios está en su trinchera, intercediendo espiritualmente por tu familia, intercediendo espiritualmente por los tuyos, intercediendo espiritualmente por nuestra nación, intercediendo espiritualmente por nuestra comunidad. Estamos en guerra y todo hijo de Dios despierto debiera saber que cada mañana tiene que levantarse y ocupar su lugar en la trinchera. Ocupar su lugar en la trinchera significa también estar allí donde hay que predicar el Evangelio, donde hay que llevar la buena noticia de Jesús, en los lugares donde la muerte y la oscuridad reina. Estamos en guerra y todo hijo de Dios debería estar en la batalla. Pero a veces nos tomamos ciertas licencias. Ay, pastor, este año no voy a estar sirviendo en nada. Voy a tomar un año sabático. Y entonces vos simplemente dejás de orar por los tuyos, dejás de ocupar la trinchera donde debías estar intercediendo por los tuyos y pensás que no pasa nada. Y esa licencia te abre camino a la desgracia. David no solamente se tomó licencia para no estar en la batalla, que es donde debería estar, sino que se tomó licencia para quedarse solo. Y así comienza la historia de un corazón que termina en cualquier parte. Un corazón que no le da cuentas a nadie. Y si vemos un denominador común en todo este episodio de David, es que David no le da cuentas a nadie. Él hace lo que se le ocurre. Y todos los que están a su alrededor, en todo caso, están para obedecerle y nada más. Pero él no pregunta a nadie si lo que hace está bien o no. Él es Dios de sí mismo. Y cuando vos no tenés a nadie a quien dar cuentas, cuando vos no pedís consejo a un consejero espiritual, cuando vos no estás en un grupo pequeño, no tenés un mentor, cuando estás por las tuyas, ya estás tomándote las licencias que terminan en la peor pesadilla. Licencia no solamente para el ocio y la soledad, sino que licencia para las fantasías. Dice que una de esas tardes en las cuales David estaba allí en su palacio, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. En aquel tiempo no había ni DirecTV, ni Netflix, ni televisión por cable, ni televisión digital, ni ninguna cosa. Por lo tanto, si uno quería ver algo diferente, tenías que subirse a la terraza y ver qué se veía. Así que miró para un costado y vio al vecino ese pelado que siempre está ahí rezongando con su casa y dijo, no, esta película ya la vi. Miró para otro lado y de otro lado se veía un matrimonio que siempre pelean por las mismas cosas y dijo, esta película ya la vi. Y giró su cabeza y miró en otra dirección. ¿Y con qué se encontró el muchacho? Una mujer bañándose. Usted sabe, ¿no? Que si usted está cambiando canales y por desgracia se encuentra con un canal donde hay una persona bañándose sin ropa, ¿usted qué debería hacer? Y cambiar rapidito, ¿no es cierto? Pero David dijo, me gusta esta película. Ojo, yo solamente estoy mirando. ¿Qué hay de malo en mirar? Yo no tengo la culpa de que no haya nada entre ella y yo. Yo no tengo la culpa de que pongan estas cosas en la televisión. Y se quedó mirando. Y se dio licencia para las fantasías. Quiero que entiendan lo siguiente. Todo antes que se concreten los hechos, todo empezó comenzando a ser una fantasía. Una tarde después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea del palacio
y de pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Esta semana, este año mejor dicho, en el verano, durante este verano, hubo un libro que probablemente haya sido uno de los libros más vendidos y más leídos. Lo sé no porque hubiera leído el informe que dan los diarios acerca del éxito de ventas de los libros. Lo digo simplemente por haber caminado por la playa y ver, mientras caminaba por la playa, que todo el mundo estaba leyendo el mismo libro. Dije, ¿qué está comiendo la cabeza de esta gente? Así que me tomé el trabajo de leer ese libro. ¿Cuál era el libro que estaba leyendo todo el mundo en la playa? Un libro del fascinante, y no me lo citen nunca más en Facebook, el fascinante autor Paulo Coelho. Y el libro se llama Adulterio. Así se llama. Y como para no hablar de cosas que no sé, me lo leí de tapa a tapa. La historia de una mujer con un matrimonio perfecto, con una vida perfecta, con un trabajo perfecto en un mundo perfecto, pero que un día deja que su mente empiece a llevarla por un viaje que la va a llevar a ser lo que jamás ella imaginó que iba a ser. Todo el libro es eso, es el viaje de una mente perdida, absolutamente perdida. Ahora, todo empieza así, Todo empieza cuando tu mente se pierde, cuando vos te das permisos para fantasear y cuando pones en marcha la maquinita de pensar. Y durante toda esta etapa en la cual uno se aparta de Dios, si hay algo que es un denominador común, es que la maquinita de pensar funciona a 1000. ¿Qué hace la maquinita de pensar durante todo este periodo? Generar justificaciones, excusas, razonamientos, argumentos, para poder ir a armar todo un paquete de justificaciones para justificar lo injustificable. Que yo me lo merezco, que yo tengo necesidades, que la persona que está a mi lado no me satisface, que uno tiene que ser feliz, que si uno no es feliz, que yo quiero amor. Y empezás a fabricar toda una cantidad de argumentos falsos que lo único que hacen es preparar el escenario para lo que luego va a ocurrir. Y la maquinita de pensar funciona a 1000 kilómetros por hora. Es más, durante todo este mensaje, la maquinita de pensar en tu cabecita va a estar trabajando todo el tiempo, tratando de cada cosa que dice la palabra, poder rebatirla con un nuevo argumento, con una nueva justificación y con una nueva excusa. De ahí pasa a otra licencia, a la licencia para la curiosidad. Entonces dice que David enseguida mandó a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. David podría decir en ese punto, bueno, yo solamente quiero saber. ¿Qué tiene de malo saber? Uno tiene que saber. Si uno no sabe, ¿cómo sabe? ¿Cómo sé que la marihuana es mala si nunca la pruebo? Uno tiene que saber. Uno para poder hablar con propiedad, para poder ser sabio en esta vida, tiene que saber. Y entonces uno se da licencia para saber cosas que mejor no saberlas. Es preferible que no sepas cómo se compra la marihuana. Es preferible que no sepas cómo se juega en el casino. Es preferible que no sepas cómo amar un trago largo. Hay cosas que en la vida es preferible que no sepas. Y no saberlas no te convierte en un tonto. No saberlas te convierte en una persona sabia. Hay cosas en la vida que es preferible no saberlas. Que te tomen por tonto, por ingenuo, por idiota, por estúpido. Pero que te cuides la vida. Pero David dijo, ¿qué tiene de malo con saber? Yo simplemente quiero saber quién será esta mujer. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. Y el sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Eso debió haber sido un stop. Cuando él escuchó la palabra casada, al menos esa palabra, debe haber sido una palabra que diga, pará, listo, acá se terminó, listo con el jueguito, acá se acabó. Pero la maquinita de pensar ya estaba en marcha y él no quería frenarla. Quiero que entiendas, cuando vos iniciás esta clase de viaje del corazón, vos podés parar cuando quieras.
Y lo más que te conviene es parar lo más antes posible. Pero David no quiso parar. Y pasó a la siguiente etapa. Y pasó de la etapa de simplemente darte licencias a la etapa de concretarlo, a la etapa de la caída. Y entonces, en pocos minutos, David tejió su peor pesadilla. Quizás fueron años en los cuales en su cabeza armó el escenario para lo que iba a ocurrir. Pero lo que ocurrió después, en realidad fueron minutos, fueron horas. Apenas minutos a lo largo de la vida de una persona, pero esos minutos y esas horas habrían de marcarlo para siempre. Dice que en el capítulo 11, versículo 4 de 2 Samuel, que entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Fueron unas horas nada más. Todo tan rápido, tan rápido. Cuando uno empieza a cruzar líneas, todo se vuelve acelerado y rápido. Y en pocos minutos y en pocas horas, uno es capaz de dilapidar una vida entera. Jugar a la ruleta rusa con el futuro de tus hijos, con el futuro de tu matrimonio y con el futuro de tu vida. Así somos, como David, vulnerables. Muy vulnerables. Ahora, probablemente cuando se levantaron, se habrán mirado el uno al otro, Betsabé y David, y dijeron, esto no ocurrió. Esto no pasó nunca. Esto no sucedió. Te volvés a tu casa y esto nunca ocurrió. Pero hay un problema. El pecado no puede ser oculto. Tarde o temprano sale a la luz. Y es como si vos quisieras esconder un globo lleno de aire, inflado con aire, abajo de la pileta, abajo del agua. En cuanto lo sueltes, ¿qué va a hacer? ¡Plop! Sale para arriba, ¿no es cierto? Y David de pronto se dio cuenta de esto que era así. En ese momento él podría haber pedido ayuda. En ese momento él podía haber frenado lo que estaba sucediendo. Pero no, él quiso seguir y pasa a la etapa siguiente. Y la etapa siguiente es cómo mantener el globo abajo. La etapa siguiente es la etapa del encubrimiento. Y en la etapa del encubrimiento todo vale. Y se comienza una escalada de maldad, una escalada de mentira, una escalada de estafas y de traiciones. Y donde de lo poco vamos a lo mucho y todo vale. En la etapa de encubrimiento todo vale. Mentir a quien haya que mentir todas las veces que haga falta. Y entonces David comienza a manipular. En 2 Samuel capítulo 11, versículos 5 al 8, dice que Betsabé quedó embarazada. Y ahí el globo salió para afuera ya, ¿no? Así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Al oír esto, David, ¿qué hizo? ¿Se arrepintió? ¿Fue a pedir ayuda? ¿Confesó? No. Yo voy a solucionar esto. Esto yo lo arreglo. Yo lo controlo. Yo tengo control. Y yo voy a controlar lo que suceda. Entonces dice que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Y al oír esto, David le ordenó a Joab, amiguito, que le mandara a Urías, el hitita, pues quería hablar con él. Y luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. Y en cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y su bebida. ¿Cuál fue la estrategia de David? Traigo a este soldado aquí a la ciudad, le digo, mira, hemos creado un programa de premiación a los mejores soldados. Urías, vos has sido destacado como el mejor soldado, así que te hemos dado un fin de semana de descanso con todo pago y te vamos a dar un auto 0 kilómetros. Toda una estafa, una manipulación. El problema es que Urías era un hombre íntegro. Y David lo mandó a irse a la cama de su esposa, imaginando que si él se acostaba con su esposa y tenían intimidad, todo quería poder quedar como que el hijo que iban a nacer era un hijo de Urías y se terminó. Pero como Urías era un hombre íntegro, Urías le comunicó a David al día siguiente que él no entró al dormitorio de su casa, diciendo algo que era correcto. Urías decía,
¿Cómo voy a dormir yo con mi esposa mientras mis compañeros de batalla están en el frente? Sería indigno. Así que durmió en la puerta de la casa. Ay, le salió mal a David. Quizás podría rendirse, pero no. Plan A salió mal, vamos por el plan B. El plan B ya no es manipular, el plan B es además estafar. Entonces David le dijo a Urías, quédate aquí por lo menos esta noche y mañana volverás al campo de batalla. Y enseguida lo invitó a comer y beber hasta emborracharlo. Si a este tipo lo llenamos de alcohol, quizás pierda la brújula, olvide su integridad y haga lo que quiero. David creía que así Urías se iría a su casa. Pero aunque Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey. Quizás David podría haber detenido aquí y decir, ya está. Pero no. Ya nadie va a frenar a David. Y cuando uno está en plan de encubrir, todo vale. Mentir haya quien haya que mentir, estafar a quien haya que estafar y eliminar a quien haya que eliminar. Dice en 2 Samuel capítulo 11, versículo 14, que por la mañana David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab, el capitán del ejército. La carta decía así: pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa, y luego déjalo solo para que lo mate. Lo más perverso de todo eso es que esa carta, la carta donde estaba decretada la muerte de Urías, el mismo Urías era el encargado de llevarla. Me imagino a David diciéndole a Urías, Urías ha demostrado ser un hombre íntegro, ha demostrado ser un hombre confiable, por lo tanto yo te voy a confiar la correspondencia del rey. Esta carta es la correspondencia del rey y te la doy a vos como premio a tu integridad. Y Urías se fue con esa carta en la mano, sin saber que en esa carta estaba decretada su propia muerte. David, un hombre con un corazón según Dios. No lo conozco, no lo reconozco, no sé quién es este hombre. Y así ocurre cuando vos tomás un viaje lejos de Dios. Sabés dónde empieza, pero no sabés dónde termina. Te convertís en la peor versión de vos mismo, irreconocible. Ni vos te reconoces. Hay una última etapa en esta etapa de viajar lejos del corazón de Dios. Y es la etapa de la falsa seguridad, que es la idea de creer que no hay consecuencias. Si hay algo que me parece nefasto del libro Adulterio de Paulo Coelho, es que después de que esta mujer hace un peripecio bastante parecido al que estamos leyendo en el día de hoy, de engaño, traición, mentira, inmoralidad y estafa, el autor, que es quien elige cómo terminan las cosas, prepara un final donde ella nunca tiene que confesar, donde ella nunca tiene que hacerse cargo de las consecuencias y donde básicamente todas las consecuencias se desvanecen y todos fueron felices y comieron perdices y aquí no pasó nada. ¿Y por qué me parece nefasto eso? Porque eso solamente ocurre en la ficción. Solo en la ficción. Vos no puedes hacer todo mal y pretender que termine todo bien. Cuando en la vida hacemos todo mal, aunque no nos guste y aún bajo la gracia de Dios, hay consecuencias que jamás podemos evitar. Sin embargo, en ese momento de falsa seguridad, David seguía insistiendo en la idea de que él iba a librarse de las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En 2 Samuel capítulo 11, versículo 26. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste. Pero luego que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. ¿Cuál es el problema? A partir de ahora, Betsabé era una mujer viuda.
técnica y legalmente no había ningún impedimento para que se casen. Pastor, nos tiene que casar. Si nosotros cumplimos con todo lo que la ley dice, no hay ningún impedimento legal que impida que nosotros nos casemos. Tiempo después, ella tuvo un hijo. Y parecía que estaba todo bajo control. Parecía que le habían hecho desaparecer el prontuario, sus antecedentes, su pasado, todo había quedado perfectamente limpio. El equipo forense entró y borró todas las huellas o borró todas las evidencias. Aquí no pasó nada. Y de pronto él podía casarse con Betsabé, cumplía con la ley, aceptado socialmente. Aquí no sucedió nada. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. Se había salido con la suya. Todo el mundo no tenía nada que reprocharle a David. Pero Dios no estaba de acuerdo con este final, de ninguna manera. Ahora quiero decirte algo. No hace falta. No hace falta que llegues hasta el final. Si tu corazón ya te diste cuenta que entró en alguna de estas etapas, no hace falta que llegues hasta el final. No hace falta que te conviertas en lo peor para detenerte. David podría haberse detenido en cualquiera de estas etapas. No tenía necesidad de llegar hasta el final. Yo quiero decir, no tenés necesidad de llegar hasta el final, pero no solamente no tenés necesidad de llegar hasta el final, no te conviene llegar hasta el final. Porque cada vez que avanzás, acarreás más desgracia y más desgracia sobre tu vida. Por un momento, David pensó que lo había resuelto todo y que había logrado controlar y tapar todo. ¿Y Dios que no interviene? ¿Y Dios que no actúa? Cuando uno comete pecado y ve que las consecuencias no se te vienen encima, uno llega a la falsa conclusión de que será que Dios está de acuerdo. Que será que Dios no le cae tan mal lo que estoy haciendo. No te equivoques. Si Dios todavía no ha intervenido en tu vida, no es porque esté de acuerdo con lo que estás haciendo. Es porque Él está dándote espacio para que te arrepientas. No confundas el espacio que Él te ha dado hasta hoy para que te arrepientas con una licencia para seguir haciendo lo que Él no está de acuerdo. Finalmente ese espacio de tiempo se acabó y entonces Dios interviene y allí comienza el viaje de regreso de David hacia Dios. No tomado por David, Dios toma la iniciativa. Y Dios toma la iniciativa involucrándolo a David en la primera etapa del corazón que regresa a Dios. Y la primera etapa en el regreso de un corazón a Dios es la etapa del desmoronamiento interior por dentro. Nadie sabía lo que había pasado, solamente Joab y David supieron lo del asesinato. Pero había alguien más, Dios lo sabía. Y aunque toda la sociedad pudiera seguir aplaudiéndolo a David y diciendo qué gran líder que sos, aunque él hubiera podido lograr blanquear su imagen social, él sabía dentro de su corazón lo que había sucedido. Y eso fue suficiente para desencadenar el peor desmoronamiento interior que jamás hubiera vivido. ¿Cómo lo sé? Porque él mismo nos cuenta sus sensaciones en el Salmo 32, versículo 3 al 4, donde dice así: mientras guardé silencio, mientras anduvo con secretos, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Puede ser que socialmente él era aceptado, nadie podía decirle nada a David, pero la mano de Dios pesaba sobre su vida todo el tiempo. Tus secretos te están matando. Y esa es la verdad. Aunque fuiste muy hábil en taparlo todo, aunque fuiste muy hábil en borrar el historial,
aunque nadie te descubrió. Tus secretos te están matando. Ahora Dios lleva a David de la etapa del desmoronamiento anterior a una etapa indispensable, que es la etapa de la crisis de la verdad. Pasaron muchos meses y parecía que Dios no iba a intervenir. Sin embargo, Dios decide intervenir. Y para eso usa un hombre. El nombre de esa persona es Natán. Y quiero decirte algo. En todo proceso de restauración hace falta un Natán. Natán era amigo de David, pero un buen amigo, no como Joab. Natán fue el amigo que cuando hubo que confrontar a David, lo confrontó. Ojo, no era tampoco esa clase de personas que solamente vienen a traerte condenación, porque hay gente que son así, que siempre te hablan y lo único que hacen es traerte condenación. No. Natán también fue aquel que le trajo bendición a David. Natán fue aquel que en un momento vino y dijo, mira, de parte de Dios, David, quiero decirte esto. Dios te ha bendecido y te ha elegido para que vos y tus descendientes reinen sobre su pueblo para siempre. Natán fue el mensajero de parte de Dios aquel momento para decirle a David, David, todos tus descendientes van a gobernar para siempre sobre Judá porque Dios ha elegido tu familia para ser tu linaje por la eternidad quienes gobiernen su pueblo. Y no solamente eso, David, Dios ha elegido a tu hijo para que tu hijo sea quien le construya el templo más maravilloso que se ha visto. Natán fue portavoz muchas veces de bendición sobre la vida de David. Pero ese día Natán habría de ser portavoz de algo doloroso. Vos necesitas personas como Natán a tu lado, no como Joab. Personas que no te digan lo que querés escuchar, sino personas que te digan lo que necesitas escuchar. Ahora, es difícil ser un Natán. Y muchos de los que estamos aquí, en más de una oportunidad en la vida, nos va a tocar ser un Natán. Es difícil acercarte a alguien quien hasta hace un tiempo atrás era tu amigo del alma, con quienes leíamos la Biblia juntos, con quien oramos juntos. Alguien que te consta que era una persona que amaba intensamente a Dios. Alguien con quien servimos en la iglesia juntos. Pero hoy está perdido. Hoy es otra persona. Pienso como esa vez que Jesús lo miró a uno de sus mejores amigos aquí en la tierra, Pedro, y le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás. Yo no estoy hablando con Pedro. Vos no sos la persona que yo conozco. Uno está acostumbrado a ver la decadencia, la inmoralidad en personas que en toda su vida jamás temieron a Dios ni creyeron en Dios. Pero uno no está acostumbrado, ni a veces preparado, para ver un hermano en la fe con su corazón totalmente tomado por el diablo. Pero yo quiero decirte que necesitamos Natán. Y todos necesitamos un Natán cerca nuestro. Alguien que nos diga no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Entonces fue Natán a verlo a David. Y Natán eligió una manera de comunicarle la verdad a David. En vez de hacerlo de manera directa, lo hizo contando una falsa noticia. Más o menos fue así. El Señor envió a Natán para que le dijera a David. Había dos hombres que vivían en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. Y se lo cuenta como si fuera una noticia real, Natán. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció con él y sus hijos, comía de su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Yo quiero imaginar que hasta nombre le habían puesto a la ovejita esa. Yo me acuerdo cuando era chico, en mi casa trajeron un pollito. Vieron que a los chicos le traen un pollito. Y le pusieron Pepe, le pusimos de nombre al pollito. El problema es que el pollito creció y se hizo el pollo Pepe. Y llegó un momento que en casa no había lugares para animales ni nada, que alguien dijo, bueno, hay que comerse a Pepe.
no sé por qué cosas locas de la vida, porque yo era un adolescente, más que eso no era, seguro, no lo recuerdo bien. Pero a mí me dieron la tarea de eliminar a Pepe, para que pueda ser comido. Bueno. Yo imagino que este pobre hombre hasta nombre le había puesto a la ovejita. Ahora, dice Natán, sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó a preparar para darle de comer a su huésped. No es casualidad que Natán utilice esta historia, donde la persona damnificada no es más ni menos que un pobre pastorcito con una ovejita. ¿Por qué usa esta historia, Natán? Porque esa es la historia de David. Porque cuando Dios encontró a David, la primera vez, David no era ni más ni menos que eso. Un pastorcito con una oveja. Antes que David fuera rey y fuera un hombre célebre y admirado y querido, cuando Dios lo encontró por primera vez a David, David no era ni más ni menos que eso, un pastorcito con una oveja, nada más que eso. Y Dios creyó en David. De alguna manera yo imagino que Natán imaginó esta historia preguntándose si algo de aquel viejo David todavía quedaba. Si debajo de todo ese hombre que se convirtió en un asesino, un adúltero, un perverso, si ahí detrás de todo eso quedaba algo del otro David. De aquel David que alguna vez Dios conoció y creyó en él. Ahora, cuando David escucha esta historia, ¿qué ocurre? David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán, tan cierto como que el Señor vive y que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. David está diciéndole a Natán, ¿sabes qué, Natán? Personas como las que me acabas de mencionar, esas personas no deberían estar entre nosotros. Y todavía sin darse cuenta. Sin darse cuenta en absoluto. La gente de Celebremos la Recuperación sabe cómo se llama esto. ¿Cómo se llama? Negación. Que él es esa persona. Y entonces Natán pronuncia las palabras, David, tú eres ese hombre. Y de pronto, en solamente segundos, es como si David hubiera despertado de una pesadilla horrible. Es como si hubiera abierto los ojos por primera vez. Es como si hubiera caído un velo y se hubiera visto al espejo como en años no se vio. Como dice aquel hijo pródigo, volviendo en sí, como si hubiera despertado una pesadilla horrible, la verdad queda delante de él. Y en segundos nada más, él tuvo que ver la verdad que no había querido ver. Verdad número 1. David, no eres la persona que crees. Hasta hace un segundo atrás, David estaba diciendo, esta clase de gente inmoral, esta clase de gente perversa, esta clase de gente mentirosa, esta clase de gente adúltera, esta clase de gente corrupta, esta gente no debería estar con nosotros. Y Natán decir, ¿y vos quién sos? No, yo soy una persona moral. Yo soy una persona espiritual. ¿Quién sos vos para poner en duda mi espiritualidad? ¿Quién te crees? Yo soy una persona moral. Yo soy una persona espiritual. Yo soy una persona íntegra. David, no eres quien crees que eres. No sos esa persona. Hace mucho tiempo que ya no sos esa persona. Eres exactamente la persona que odias. Te dieron mucho en la vida y todo lo desperdiciaste. Eres un adúltero, eres un asesino, has creado miseria humana, has provocado
que personas que no conocen a Cristo no quieran conocerlo nunca más. Ha sido el hazmerreír de los demonios. No eres el hombre que crees que eres. Seguramente esto habrá sido como un puñal. Pero viene a mi mente lo que dice Proverbios 27:6, que dice: fieles son las heridas de aquel que ama. Parece difícil, ¿no? Pero Natán lo estaba amando. Porque las personas que realmente te aman no son las que te pasan la mano por la espalda y te dicen todo está bien. Son los que te dicen la verdad, aunque la verdad duela, aunque la verdad sea una herida. Y de pronto, en solamente segundos, David tiene que enfrentar la verdad que no ha querido ver, de que se había convertido en la peor versión de sí mismo. En segundo lugar, la verdad de que hay consecuencias. En 2 Samuel 12, 10 al 12, Natán le dice: por eso, tu familia jamás tendrá paz. Traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, quiero que entiendas que todo hijo de Dios tiene la misión de hacer conocer el amor de Jesucristo a los que todavía no le conocen. Tu misión es poder, personas que no le conocen a Jesús, poder atraerlos para que les conozcan. Pero cuando vos haces esta clase de cosas, no solamente que no los atraes a las personas a Jesús, sino que te aseguras que nunca más en la vida intenten buscar a Dios. Yo conocí una vez a un cristiano y no sabés lo que hizo. No me hable de Dios. Y cuando uno se deja llevar el corazón por estos viajes, uno tiene sangre en las manos. Sangre de personas que supuestamente tendríamos que haber conducido a los pies de Cristo. Y con nuestra conducta y con nuestras decisiones, lo que hicimos es asegurarnos que jamás se encuentren con Cristo. Por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los hijos del Señor, ciertamente el niño morirá. Perturbación, desastre, vergüenzas, pérdidas irreversibles. Paulo Coelho se equivoca. En su ficción puede ser que todo termine y fueron felices y comieron perdices. Pero en la vida real hay consecuencias. Y no podemos evitarlas. Pero quizás lo peor de todo, lo que David tuvo que darse cuenta de la verdad en ese momento, es que había ofendido groseramente a Dios. Tu problema no es con la gente. Porque la maquinita de pensar, dice, pero a mí no me quieren, no me respetan, no me cuidan, no me dan las cosas que yo necesito. Y uno empieza a tirar la pelota afuera, ¿no? Y a mirar a la gente que te rodea. Y Dios te dice, tu problema no es con la gente. Dios dice, tu problema es conmigo. Entonces David, mira el tiempo que le llevó. Entonces David reconoció ante Natán diciendo, he pecado contra el Señor. Y lo peor de todo es que cuando uno está en estos viajes del corazón, imagina que está todo bien con Dios. No, yo estoy bien con Dios. Esa no es la opinión de Dios. Has estado entristeciendo, ofendiendo, blasfemando, insultando el corazón de Dios en todo este nefasto viaje que has emprendido. Ahora, hay mucha gente que llega a esta etapa de la confrontación con la verdad, y se queda plantada ahí. Bueno, está bien, se sabe toda la verdad, pero ¿sabes qué? Esto me gusta, olvídate de mí. Hay gente que son conducidas a esta etapa de la verdad donde todo sale al descubierto, donde de pronto alguien te mira el celular y se descubre todo. Donde alguien mira el historial de tu computadora y todo se descubre. Ahora hay mucha gente que es descubierta, pero aún así, aún siendo descubiertas, se niegan al trato de Dios en su vida. Quizás una de las cosas buenas de David es que en aquel momento él, cuando fue descubierto en la verdad, dejó que el Espíritu Santo de Dios terminara lo que empezó.
y lo lleve a una segunda etapa, a la tercera etapa, que es la etapa del arrepentimiento. La Biblia dice que durante 7 días David se fue al templo, se tiró en el piso, boca abajo, con la cara contra el piso. Dice que se negaba a comer y a beber. Por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. Iban a verlo y trataban de levantarlo, pero se negaba a levantarse. David fue y se corrió y se tiró de panza en el templo de Dios, clamando a Dios, clamando a Dios, clamando a Dios. La gente venía y decía, bueno, David, ya está, levántate. Alguien puede decir, no, ¿sabes qué pasa? Está en una depresión. Hace 2 días que está en el cuarto y no quiere salir. Le queremos decir que se levante a comer. Le queremos decir que venga y salga, pero no quiere salir, está encerrado. Habría que llamar al médico. No hay que llamar a ningún médico. Eso no es patológico. Eso es sano. Eso se llama la tristeza que conduce al arrepentimiento. Y quiero decirte que el hecho de que él estuviera de cara tirado al piso llorando es lo más sano que le podía pasar. Si hay algo que me produce mucha adversión es haber escuchado confesiones de personas confesándome de adulterio, diciéndome, pastor, yo he tenido una relación con una persona que no es mi esposa. ¿Qué es esa sonrisita? Es que estaba buena. Y de pronto las palabras que me dice son las correctas, Si llevo la versión taquigráfica es la correcta, pero esa sonrisita en la cara, está todo mal. Arrepentirse es sentir esa tristeza que te impulsa a tirarte boca abajo en el piso los días que haga falta hasta encontrar el perdón y la reconciliación de parte de Dios. 7 días estuvo David con la cara en el piso, clamando a Dios por su vida. ¿Qué pasaron en esos 7 días? El relato de la crónica de Samuel no lo dice, pero creo que el mismo David nos lo dice cuando él escribió el Salmo 51. El Salmo 51 probablemente sea un resumen de la oración de 7 días. ¿Qué pasó en esos 7 días con la cara contra el piso? Número 1, admitió su rebeldía. Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, y esto es lo importante, reconozco que he sido rebelde. Siempre tengo presente mi pecado, pequé contra ti, solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo, por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. En esos 7 días de cara al piso, David admitió su maldad y suciedad. Sigue diciendo el Salmo, yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. Tú amas la verdad de lo que se oculta y tú quieres que yo sea sabio. ¿En qué lugar? ¿Sea sabio? En lo íntimo, entendelo. Siempre fue eso lo que le importa a Dios. No tu apariencia, no tu fachada, no lo que socialmente digan de vos. Eso a Dios no le importa nada. A Dios le importa lo que está pasando en lo íntimo de tu corazón. Fue lo que siempre le importó a Él. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Él estuvo 7 días de cara al piso y Él lo que hizo es clamar por restauración. Hazme sentir felicidad y alegría. Que se alegren los huesos que has quebrantado. ¿Te acuerdas del Salmo 32? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero ahora dice, hazme sentir felicidad y alegría, que se alegren los huesos que has quebrantado. Aparta tu vista de mis pecados y borra mi maldad. Dios mío, y este es el último mensaje de la serie, crea en mí un corazón limpio. Ese corazón que alguna vez tuve. Ese corazón que estuvo un día pegado al tuyo. Crea en mí un corazón limpio y renueva en mi interior tu espíritu fiel. No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de la salvación y que me sostenga tu espíritu que me guía. Él estuvo 7 días con la cara en el piso. Y en esos días Él se comprometió con un nuevo estilo de vida. Y si esta historia de desgracia comenzó el día de que Él se dio licencias para un estilo de vida que un cristiano no debería tener,
Esta historia termina de regreso al Padre cuando Él se compromete con un nuevo estilo de vida. Un estilo de vida que pueda glorificar a Dios. Les enseñaré a los rebeldes tus caminos. Y uno dice, pero si hasta hace 2 horas él era el rebelde. Y ahora les enseñaré a los rebeldes tu camino. Pero está bueno que diga eso. Él está diciendo, entiendo que si todo lo que pasó sirve de algo, sirve para que a nadie le pase lo que a mí me pasó. Les enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de ser culpable de homicidios y gritaré de alegría que tú eres justo. Señor, abre mis labios y cantaré alabanza. Y es esa confesión la que abre paso a la restauración. Y vamos a hablar de la última etapa, la etapa de la restauración. David se pregunta, ¿con qué puedo pagar esto? ¿Cómo voy a pagar por todo lo que hice? ¿Cómo vas a pagar por todo lo que hiciste? La respuesta es, no podés pagarlo. ¿Cómo puedo pagar por todo lo que he hecho? La respuesta es, no podés pagarlo. David dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. ¿Qué te puedo dar, Dios? Dios dice, no podés pagar, David. ¿Sabes por qué? Y a ver si te acordás de esto. Porque la deuda de nuestro pecado, ninguno de nosotros la puede pagar. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para pagar lo que nosotros no podemos pagar. El lugar de la restauración no es ir a pagar por tus penas. El lugar de la restauración es correr a la cruz de Cristo para encontrar otra vez su gracia y su perdón. Primera de Juan 4:10. El verdadero amor no es que nosotros amemos a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. No hay nada que puedas hacer para pagar por todo lo que hiciste. La única salvación es correr una vez más a la cruz y entender lo siguiente, que todo lo que hiciste, lo único que hizo es agregar más dolor a lo que ocurrió en esa cruz. Los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido. Hoy no es una mañana para estar mirando el reloj. Hoy es una mañana para dejar que Dios obre en nuestras vidas. ¿Qué tenés que hacer? Lo que hizo David. Corre. Corre y tirate de cabeza. Si en este momento, por un instante, tu maquinita dejó de pensar, la maquinita de pensar se detuvo un ratito suficiente para que veas la verdad, antes que esa ventana de oportunidad se cierre, antes de que salgas de este lugar y inventes una nueva excusa, una nueva justificación, un nuevo razonamiento para sostener lo injustificable. Si en este momento, de alguna manera, el Espíritu de Dios te ha persuadido de que este es el día, este es el momento, esta es la oportunidad para que aquí en este lugar esto se resuelva, antes de que tu mente empiece a imaginar alguna nueva escaramuza, ahora, antes de que eso ocurra, corre a Dios. Corre a sus pies, pedile perdón, arrepentite, búscalo antes que sea demasiado tarde. Eso es lo que tenés que hacer. Si te queda una neurona de inteligencia, si te queda un gramo de lucidez, si el Espíritu Santo de alguna manera ha logrado hablarte en este día y te dice, pará antes de que sea demasiado tarde, estoy listo para recibirte. Donde quiera que estés, cerrás tus ojos y presentate delante de Dios. Y si soy yo, Señor, quien te necesita. Soy yo quien mi corazón se está apartando. Quizás estás empezando recién este viaje, coqueteando con lo que no tendrías que coquetear, dándote permisos de cosas que no deberías darte permiso. Un solo día
lejos de Dios, puede iniciar un viaje que no sabes a dónde termina. Quizás tenés sangre en las manos, de estafas, de mentiras, de adulterio, de traiciones. David dijo, contra ti he pecado, es entre vos y él, es entre vos y Dios. Ahí donde estás, ocupaste tiempo y preséntate delante de él. Decile, Dios, contra ti he pecado. He dejado que mi corazón se aleje de vos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más. Borra mi maldad. Crea en mí un espíritu, un corazón limpio. Contra ti he pecado. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que estamos hoy aquí. Padre Santo, en el nombre de Jesús ahora cancelamos toda mentira, todo argumento, todo engaño que pueda estar condicionando a tus hijos. Y ahora en el nombre de Jesús, Señor, rompemos toda cadena, todo compromiso con el pecado en la vida de tus hijos. Y ahora en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda estar aquí limpiando nuestras vidas, limpiando nuestros corazones. Señor, queremos que nuestros corazones sean perfectamente limpiados por tu gracia. En esta hora, haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.